Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, gracias a Dios por acompañarnos otra vez a este curso Camino al Apocalipsis. Ya viernes, estamos a 22 de enero del 2021. Gloria a Dios, gracias a Dios porque podemos estar juntos en comunión en este tiempo que tenemos para la enseñanza. Estamos ya casi terminando este bendito libro del Apocalipsis, bienaventurados, gloria a Dios. Ya estamos en la lección número 33, gloria a Dios. Imagínense, 33 lecciones una vez a la semana, pues sí, ya nos hemos tardado un rato y es solamente un libro, pero qué libro, es un libro espectacular, es un libro que nos ha traído mucha bendición, que nos da mucha esperanza, que si no tuviéramos nuestra fe puesta en Jesús, en Jesucristo, pues yo creo que nuestro corazón, viendo las cosas que están pasando en el mundo, pues ya se estuviera desesperado, pero nosotros tenemos esa confianza que Dios está en control, que Dios está con nosotros, que nuestro Señor Jesucristo ya tiene todo programado, todo listo, todo planeado. Y pues gloria a Dios, estamos en el tiempo de la gracia, este tiempo que Dios ha dispuesto para que nosotros podamos acercarnos a Él gratuitamente, que vengamos y compremos sin dinero, dice la palabra, y podemos acercarnos a ese Dios vivo, a ese Dios justo que en su justicia nos ha enviado a su Hijo Jesucristo para todos los que creamos en Él, tengamos salvación, tengamos paz, tengamos bendición. Justificados pues por la fe, dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pues gloria a Dios. Pues vamos a comenzar en este día, vamos a la lección 33 y la hemos titulado La esposa del Cordero y la ciudad, la nueva ciudad o la nueva Jerusalén. La esposa del Cordero y la nueva Jerusalén. Y vamos a estar leyendo en el capítulo 21 de Apocalipsis, versículos 9 al 27. Ahorita en un momento más lo vamos a estar leyendo. Vamos a empezar primeramente con una oración y después iremos a un pequeño resumen de la clase anterior. Pues vamos a dar gracias a Dios y ponernos en las manos del Señor. Gracias, Señor, por este día que nos permites tener esta lección, esta clase de Camino al Apocalipsis. Gracias que tu palabra nos ha enriquecido, nos ha bendecido, llega hasta lo más profundo de nuestro corazón. Gracias, Señor, porque nos das fe, esperanza. Gloria a tu nombre. Gracias por tu bendita palabra que no regresa vacía. Señor, danos entendimiento, sabiduría en esta clase. Gloria a Dios, queremos saber, Señor, acerca de esa nueva ciudad que tú tienes ya preparada, la nueva Jerusalén, Señor, para tu pueblo, para tu iglesia. Y gracias, Señor, por todo lo que hemos aprendido. Gloria te damos, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos. Bendice a aquellos que nos están escuchando. Llénalos de tu presencia, de tu gracia, de tu poder, de tu espíritu, Señor. Gracias te damos, entendimiento danos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues comenzamos con el resumen de la clase anterior. Vimos en la clase anterior el cielo y la tierra nueva. Eso lo vimos en Apocalipsis 21 del 1 al 8. La tierra y el cielo, al terminar el milenio del reinado o del reino de nuestro Señor Jesucristo y el juicio del gran trono blanco, dice que la tierra y el cielo desaparecen, ya no serán más, no quedará nada de ellos, de la tierra y el cielo, el primer cielo que es el que conocemos ahora, y dice que el mar ya tampoco existirá más. Y quiero decirles que cuando Dios quita algo, pues es para darnos algo mejor. Si el Señor va a quitar esos grandes y majestuosos océanos, los que tenemos el privilegio de conocerlos, ¿verdad? El mar es una belleza, pues cuando leemos que ya no habrá más mar, pues digo, como que algo de tristeza entra en nuestras vidas, pero quiero decirles que si Dios quita algo es para darnos algo mejor,
Gloria a Dios. Eso le pasó ahí en la vida de Job en el Antiguo Testamento, en el libro de Job, que es el primer libro escrito de la colección de libros que es la Biblia. Fue escrito aproximadamente hace 4000 años. Job fue un pariente, decían que era tío de Abraham. Dice que cuando él pasó por esa prueba terrible, que había perdido todo, perdió casa, familia, ovejas, vacas, todo lo perdió, lo fue perdiendo uno tras otro, y al final perdió hasta su salud. El Señor le permitió a Satanás que lo tentara, pero lo único que le prohibió Dios a Satanás fue que no tocara su vida, y pues sí le mandó una sarna, dicen hay una enfermedad terrible a Job. Pero Job, ¿qué fue lo que dijo? Dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y en el caso de Job nunca habló mal de Dios a pesar de su situación, y leemos en ese libro que Job terminó sus días lleno de bendición y con la mayor bendición de haber conocido más a Dios. Dice ahí la palabra que de oídas te había oído, pero ahora, dijo Job, mis ojos te ven. Gloria a Dios. Cuando vienen pruebas a nuestra vida es para bendecirnos, vamos a crecer. Es más, la iglesia crece a través de las pruebas, a través de las crisis, a través de la misma persecución. La iglesia, en lugar de decrecer, la iglesia crece. Gloria a Dios. Tu vida y mi vida crecen cuando hay problemas, hay situaciones difíciles, hay crisis. Que este tiempo de crisis en el mundo con estas pandemias nos sirva para acercarnos más a Dios, para buscar más de Dios, para ponernos a cuentas con el Dios de la Biblia. Gloria a Dios. Y ustedes jóvenes que piensan que de alguna manera por la situación que estamos viviendo actualmente se les ha quitado la bendición tal vez de poder desarrollarse, de tener sueños a futuro, pues quiero decirles que, y es de parte de Dios, pues que Él tiene algo mejor. Siempre Dios tendrá algo mejor para nosotros, para ustedes jóvenes, y lo importante es que ustedes busquen a Dios, le aprendan a confiar en Él, gloria a Dios, que aprendan a buscarlo, y a su debido tiempo Dios les dará mucho más de lo que pedimos o entendemos. Amén. Gloria a Dios. Pues el cielo atmosférico, como lo conocemos en la actualidad, que está alrededor de la tierra, que es el primer cielo, porque hay 3 cielos. Dios hizo su creación y puso de alguna manera en su creación, puso su imagen. Son 3 cielos, en el hombre puso espíritu, alma y cuerpo, somos 3 partes. El agua está compuesta de 3 elementos, está compuesto en 3 formas, que es gaseoso, líquido, sólido. O sea, el número 3 es muy importante en la creación. Entonces Dios hizo 3 cielos, y el primer cielo es el cielo atmosférico que vemos, es el cielo donde se respira oxígeno, donde podemos vivir, porque fuera de este cielo el ser humano no podría vivir. Eso el Señor lo va a quitar ese primer cielo y la tierra, y el Señor va a hacer cielo y nueva tierra, como dice la palabra. ¿Por qué quita el cielo? ¿Por qué el Señor va a hacer un nuevo cielo? Porque el cielo actual pues está contaminado. Dice ahí Efesios 2:2, dice así la palabra: en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. O sea que hay un espíritu, hay un príncipe de la potestad en los aires, que es el que está controlando al mundo, sobre todo a los hijos de desobediencia. Dios nos ha llamado a ser hijos, pero no de desobediencia, sino hijos de obediencia, hijos obedientes, y hijos que estén con Él, que quieran buscarle.
y después del juicio del gran trono blanco, pues Dios va a purificar este cielo, va a quitar esa contaminación que hay en el cielo y va a hacer también una tierra nueva para que sea como fue en un principio, antes de la caída del hombre. La tierra, el cielo estaban limpios, puros, sin mancha, hasta que cayó en el hombre en pecado. Dijimos que pues los océanos van a desaparecer, 3/4 partes de la tierra desaparecen, o sea que la tierra habitable va a ser 4 veces mayor a la actual. Quiero decirles que actualmente la tierra, en la 4ª parte de la tierra, pues hay una población de 7.800 millones de habitantes, y que esos 7.800 millones de habitantes viven en esa 4ª parte de lo que es el globo terráqueo. Y esto es un decir, porque aún el 50% de la población mundial pues, está concentrada en las grandes ciudades, y esas grandes ciudades solo representan el 1% de la superficie de la Tierra. O sea que la Tierra es un lugar muy vasto donde puede vivir el hombre, pero el hombre se ha dedicado, y por el pecado mismo, pues se ha dedicado a destruir la tierra, no ha sabido administrarla. ¿Por qué? Precisamente por ese pecado que hay, por esa potestad en el aire que está haciendo que las cosas pues se demeriten, que el pecado pues trajo maldición a la tierra, y por eso también la tierra pues está decayendo en ese sentido. Nosotros hicimos un cálculo que si por ejemplo un 23% en todas las generaciones de la gente se salvara, pues durante la creación del ser humano, que dice la palabra que el Señor tratará con el hombre durante 6,000 años, pues si tomamos esa medida y conforme a la población que se dio en cada generación y sacándole un porcentaje, en este caso un 23%, pues nos da una suma de 8.800 millones, 1,000 millones más de lo que de los habitantes actuales en la Tierra. Entonces vemos que la Tierra es un lugar sumamente amplio. Amén. Gloria a Dios. O sea, habrá 4 veces más territorio al que hay actualmente cuando el Señor haga ese cielo y esa nueva tierra. Y pues la casa, la morada de Dios que Dios preparó, que Jesucristo fue a prepararnos hace 2,000 años, como dice ahí en Juan capítulo 14, versículos 1 al 4, al terminar el milenio, pues el Señor va a traer una nueva ciudad, que es la Nueva Jerusalén, a la nueva tierra, donde Jesús va a establecer su capital eterna. Juan escucha una voz del cielo que decía: el tabernáculo de Dios con los hombres. Sabemos que el tabernáculo que construyó Moisés en el desierto y después el templo de Dios que fueron construidos, pues fueron como una señal originalmente en la cual Dios nos estaba diciendo pues que Dios quería otra vez habitar, o que iba a morar con su pueblo en ese templo. Y en la eternidad estamos viendo que Dios mismo va a descender y Él mismo va a morar ya con nosotros, y con ello vamos a disfrutar de la compañía y de la presencia de Dios como fue en un principio antes del pecado. Dice ahí la palabra que el Señor quitará toda lágrima, todo dolor, toda tristeza. La muerte va a terminar en la nueva Jerusalén celestial en la que vamos a vivir, y serán eliminados todos los efectos de la maldición resultantes del pecado por la caída del hombre, como está escrito ahí en Génesis capítulo 3, versículos 16 al 19. Todo va a ser hecho nuevo. La creación será restaurada por Dios y tendrá una mejor situación que la original, porque ya los hombres habremos aprendido las consecuencias de la desobediencia, las consecuencias del pecado, y que pues la primer pareja pues no conocieron hasta que lo hicieron, hasta que pecaron. Nosotros ya vamos a tener esa ventaja y esa bendición en
en ese cielo y en esa nueva tierra. Y dice ahí la palabra, leímos que la herencia que Dios tiene es para los vencedores en Jesucristo. ¿Y cuál va a ser esa herencia? Pues la herencia es que tendremos a Dios como nuestro Padre y nosotros seremos sus hijos. Esa es la principal herencia que vamos a recibir. Y también vamos a disfrutar de todo lo que, aparte de lo que Dios es, todo lo que Dios posee va a ser de nosotros. El Señor le dice en la parábola del hijo pródigo al hijo que se quedó en la casa con su padre, el padre le dice que todo lo que era de él, poseía de él, era también suyo. Gloria a Dios, porque pareciera ser que el hijo no estaba disfrutando del todo de todo lo que tenía ahí en su casa, y el Señor le hace o le confirma este principio. Le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Gloria a Dios. Eso vamos a recibir del Señor. ¿Qué es dueño Dios? ¿De qué es dueño Dios? Bueno, pues Él es dueño del universo con sus millones de galaxias. Cada galaxia tiene millones de estrellas y pues es una galaxia inmensa, enorme. Aún los científicos han descubierto, hay estrellas 5,000 millones de veces más grandes que nuestro Sol. O sea que imagínense, nuestra galaxia es una pequeña galaxia comparada con las miles de millones de galaxias que hay en el universo. Dice la palabra que el Señor hizo los cielos, los 3 cielos y la tierra. Gloria a Dios, Él hizo todo ello. De Jehová es la tierra y su plenitud, nadie se la va a quitar. La tierra es de Él y el Señor se va a encargar de restaurarla. También dice la palabra que Él es el dueño del oro y de la plata. Gloria a Dios. Nosotros no somos pobres, somos ricos porque somos hijos de un Dios que es rico, que es dueño de todo. Es dueño de la vida, de la muerte, de la sabiduría, del conocimiento, de la verdad, del gobierno, de la luz, del lago de fuego. El Señor es dueño de todas las cosas. Gloria a Dios. Entonces, ¿quiénes se van a perder esta herencia de Dios Padre y de su Hijo Jesucristo? Bueno, pues todos aquellos que hayan rechazado a Jesucristo como su Salvador. Y ahí el versículo 8, en la anterior lección, ahí leímos que hay 8 tipos de personas que serán excluidas de la herencia divina, que son los cobardes, los que por cobardía no se acercan a Cristo, que les da vergüenza hacerse cristianos o buscar de Dios, o por el qué dirán. Todos los cobardes no entrarán en ese reino. Dice la palabra que los incrédulos, aquellos que son que no creen, que no tienen fe, que son ateos, que no quieren creerle a Dios, porque una cosa es creer en Dios y otra es creerle a Dios. Bueno, los que hemos creído a Dios o los que le creemos a Dios, pues creemos en su palabra, por eso la estamos estudiando. Los agnósticos, los que afirman que si no se puede comprobar, si no es demostrable la existencia de Dios, pues entonces Dios no existe. Y pues todos los que son infieles, no son, dice los incrédulos son aquellos que no son dignos de confianza, son desobedientes, insubordinados, rebeldes, etc. Tampoco los abominables, que están contaminados con diversos crímenes, así viene esa palabra del griego del uso, que es abominable. Los homicidas, que son los asesinos, bandidos, criminales, sicarios, ellos no tienen parte en el reino de Dios, en la Nueva Jerusalén. Los fornicarios, aquellos, los prostitutos, rameras, libertinos sexuales, carnales, que solo quieren ver el sexo como placer y no como una bendición y un compromiso que Dios nos ha dado a través de lo que es un bendito matrimonio. También no entran los hechiceros, los que viene también del griego fármacos, que significa, pues de ahí viene la palabra farmacéutico o farmacia, que significan drogas, drogadictos, envenenadores, magos, personas con poderes sobrenaturales pero basadas en la práctica del ocultismo.
ellos tampoco van a poder entrar al reino de los cielos, tampoco entran los idólatras, dice, los adoradores de imágenes, adoradores de ídolos, paganos, a todos aquellos que no tienen un pacto con Dios, que adoran y se postran ante dioses falsos o ante los mismos demonios. Y los mentirosos, finalmente, los que van en contra de la verdad, los que no quieren recibir la verdad de Cristo, todos ellos los que dicen y hacen mentira, no entrarán en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva. ¿A dónde irán? Todos estos que acabamos de comentar, pues todos ellos irán al lago de fuego, que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte, o la muerte segunda, que se dará en el juicio del gran trono blanco, que es la condenación eterna. Gloria a Dios. Bueno, pues hasta ahí vamos a dejarle al repaso de la clase anterior y vamos a enfocarnos a la clase de hoy, que es la clase 33, la esposa del Cordero y la nueva Jerusalén. Gloria a Dios. El pueblo de Dios redimido habitará en una nueva ciudad que Dios hará que baje del cielo, que Él preparó durante 2000 años, ya dijimos, cuando Cristo se los promete a sus discípulos, ahí en Juan 14:1, versículos del 1 al 3, el Señor dice: yo me voy, pero me voy para hacerles morada, para que donde yo esté, ustedes un día también estén conmigo. Gloria a Dios. Y el Señor se va allá al tercer cielo y pues se está construyendo, ¿verdad? O tiene ya construida esa nueva ciudad que es la nueva Jerusalén. Gloria a Dios. Pues vamos a leer Apocalipsis 21, 9 al 27, si me quieren acompañar ahí en sus Biblias. Vamos a leer lo que dice la Escritura. Dice así la palabra de Dios: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, y yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, y al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir, de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en un cuadro, y su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio, y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el 10º crisopraso, el 11º jacinto y el 12º amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es lumbrera.
y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Gloria a Dios. Amén. Gracias por la bendita palabra de nuestro Dios. Gracias a Dios. Uno de los ángeles, dice ahí la palabra, que uno de los ángeles con las 7 copas llenas con las 7 plagas postreras, le muestra 2 cosas al apóstol Juan. ¿Qué son esas 2 cosas? Bueno, en primer lugar, ve a la iglesia de Cristo, a la esposa, a la desposada, ya como esposa de Jesucristo, ya que en el cielo fue consumado esas bodas, las bodas del Cordero, gloria a Dios. Ya en el milenio ya había reinado Cristo con su esposa, precisamente aquí en la tierra, en la anterior tierra, porque ya el Señor ya para ese tiempo ya va a ser eliminada. Y en segundo lugar le muestra la ciudad que baja del cielo, que es la Nueva Jerusalén, donde habitaremos nosotros, el pueblo de Dios, por siempre. ¿Qué es lo más importante de esta nueva ciudad? Bueno, pues que en ella estará restaurada y estará presente la gloria de Dios, que es la presencia de Dios mismo con su pueblo. La presencia de Dios que Dios tuvo que abandonar de ahí del huerto del Edén, cuando el hombre decidió seguir el camino del pecado, del camino de la desobediencia. Se consumó el juicio, la maldición que Dios había decretado en caso de que el hombre decidiera irse por ese camino, pues la presencia tanto de Adán y de Eva tuvo que salir. Ellos salieron del huerto del Edén, que también simboliza que se retiró la presencia de Dios de sus vidas, y también la presencia de Dios abandonó el templo de Dios en en el Antiguo Testamento, en la antigua Jerusalén, cuando el pueblo de Israel decidió rebelarse en contra de Dios, pecaron, rechazaron ellos al Mesías verdadero, a nuestro Señor Jesucristo, y por eso la presencia de Dios también salió del templo. Por eso Jesús le dijo al pueblo de Israel: no me verán más hasta que vuelvan a decir, cuando Jesús entró ahí a Jerusalén y lo recibieron, pero al final él sabía que lo rechazarían. Al final lo rechazaron, lo crucificaron, y el Señor les dijo: pues no me volverán a ver hasta que digan bendito el que viene en el nombre del Señor. O sea, les estaba dando la sentencia de que su presencia también saldría de ese templo de Jerusalén, que fue destruido en el año 70, 40 años después de que nuestro Señor Jesucristo lo dijo. Eso está profetizado desde el profeta Ezequiel en el Antiguo Testamento. Si quieren, vamos a leerlo. Ezequiel 10, capítulo 10, versículos 18 y 19, dice así: entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines, y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos, y cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellos y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová, y la gloria del Dios de Israel estaba por encima sobre ellos. Gloria a Dios. Pues esa gloria de Jehová, su presencia, tuvo que salir de ese templo por el pecado, por la rebelión de su pueblo Israel. Posterior al milenio y al juicio del gran trono blanco, la gloria de Dios, su presencia, será restaurada en la nueva ciudad, que es la ciudad de Jerusalén del futuro, que se le llama, la palabra de Dios la llama la Nueva Jerusalén. ¿Cómo será esta nueva ciudad? Pues ahí en la escritura que estamos leyendo en esta noche
ahí nos explica cómo va a ser esta ciudad. La ciudad, dice, tiene un muro grande y alto. Ese muro grande y alto lo que está representando es protección, la protección de Dios. Las ciudades en la antigüedad eran protegidas por medio de muros elevados, tenían grandes muros, tenían murallas, y entre más altos eran esos muros, pues más protegida estaba la ciudad. Dice la palabra que esta ciudad va a tener un muro grande y alto, va a estar protegida por Dios mismo. La ciudad también incluye 12 puertas, 3 en cada lado, 3 al sur, al norte, al este, al occidente. Habrá 3 puertas en cada lado de la ciudad, y que esas puertas, las 12 puertas, representan a las 12 tribus de Israel, ya que Dios en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, levantó al pueblo de Israel para traer a este mundo al Mesías, a nuestro Señor Jesucristo. Levantó a un hombre llamado Abraham, que a través de su descendencia vino nuestro Señor Jesucristo. 2000 años después vino y nació, y hace 2000 años antes que nosotros nació nuestro Señor Jesucristo en este mundo, pero fue por medio del pueblo de Israel, por medio de los judíos. El Señor le dijo a la samaritana: la salvación viene por medio de los judíos. Gloria a Dios. Jesucristo es descendiente de la tribu de Judá. Gloria a Dios. Amén. Entonces, Él es la puerta. Jesucristo es la puerta de la salvación para la humanidad. Y aquí las 12 puertas representan a las 12 tribus de Israel. Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 9, dijo: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Gloria a Dios. Jesucristo es esa puerta que tú puedes tocar y que se te abrirá si tú recibes a Jesús, si tú buscas a Jesús y tú lo recibes como Señor y Salvador. Gloria a Dios. Jesucristo es esa puerta. No hay otras puertas, no hay ninguna otra puerta que te lleve a la salvación. Jesús es la puerta. Gloria a Dios. El muro de la ciudad también tiene, aparte de las 12 puertas, tiene 12 cimientos. Y esos 12 cimientos representan a los 12 apóstoles de Jesucristo. Gloria a Dios. Ahí están las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles de Jesucristo. ¿Quiénes fueron los 12 apóstoles de Jesucristo? Bueno, fueron los apóstoles que el Señor preparó, los que iniciaron durante 3 años y medio en su ministerio terrenal del Señor. Solamente uno falló y después fue sustituido más adelante. Y ellos iniciaron, estos 12 apóstoles iniciaron la iglesia y pusieron el fundamento doctrinal de la iglesia de Jesucristo, que Jesucristo mismo y el Espíritu Santo les dio, puso en su corazón para que pusieran esa base doctrinal, que es la base que tenemos el día de hoy nosotros, la iglesia. Jesús mismo, el Espíritu Santo, nos reveló esa doctrina de la iglesia. Gloria a Dios. Pero en esa ciudad, los 12 apóstoles son los cimientos de esa ciudad. Dice ahí la palabra que compara el Señor los 12 cimientos o los 12 apóstoles con 12 piedras preciosas. La primera es jaspe, la segunda es un zafiro, la tercera es ágata, la cuarta es esmeralda, quinta ónice, la sexta es cornalina, la séptima es crisólito, la octava piedra es berilo, la novena piedra es topacio, la 10ª crisopraso, la 11ª jacinto y la 12ª amatista. Gloria a Dios. El Señor compara los 12 cimientos, los 12 apóstoles con 12 piedras preciosas. Quiero decirles que en el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento llevaba en su pectoral, en su pecho, esas mismas 12 piedras preciosas. También las tenían, la primera hilera dice que traía tres piedras
que también tienen que ver, vimos con las tribus de Israel, con las 12 tribus de Israel, y que son exactamente, esas 12 piedras son las mismas 12 piedras que acabamos de mencionar, que son las 12 cimientos que tienen que ver con la iglesia de Jesucristo, con los 12 apóstoles de la iglesia de nuestro Señor Jesús. Nosotros sabemos que, por ejemplo, ya el pueblo de Israel, los judíos ya quieren construir otra vez el tercer templo, porque van a construir un nuevo templo, el tercer templo. Ya tienen preparado pues todo eso, tienen ese pectoral para que lo lleve ahí en su pecho el sumo sacerdote con todas esas piedras preciosas. Por cierto, son muy caros las vestimentas del sumo sacerdote, valen millones de dólares, pero ya las tiene preparadas el pueblo de Israel, porque ellos quieren construir ese tercer templo. Ellos rechazaron al Mesías verdadero, Jesucristo, hace 2000 años, y ese tercer templo, pues Dios se los va a permitir construir, pero nada más para que el Señor trate y empiece a tratar otra vez con ellos. Gloria a Dios. A partir de que el tercer templo sea construido, Dios, dice la palabra, que comenzará la semana 70, gloria a Dios, comenzarán esos últimos 7 años en los cuales nuestro Señor Jesús va a tratar con ellos, gloria a Dios. Esto dentro de las doctrinas básicas de la Escritura, gloria a Dios. Hay algunos que no creen aún de la propia iglesia, no creen en estas profecías, pero bueno, está escrito ahí en la palabra que el Señor tratará nuevamente con el pueblo de Israel durante 7 años. Ellos aceptarán a un Mesías falso, a un Mesías que no es el verdadero, ellos lo van a aceptar, y a la mitad de esos 7 años, que es la mitad de la semana 70, el anticristo dice que la palabra que entrará en ese templo se sentará en el templo y pedirá adoración como si fuera Dios, y entonces el pueblo de Israel se dará cuenta que pues la regaron otra vez, y entonces dice que habrá un remanente salvo en la nación de Israel. Muchos aceptarán ese día o en ese periodo de tiempo a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Gloria a Dios. Entonces, tanto las 12 tribus de Israel como los 12 apóstoles de Cristo, tanto israelitas o judíos, como querramos llamarles, hay que entender este punto, porque israelita pues son todos los de Israel que vienen de las 12 tribus, y se les ha llamado también judíos, aunque a los judíos son los que directamente bajan de la tribu de Judá. Esos deberían ser a todos los únicos judíos, por así decirlo, pero a todos se les ha bautizado con el nombre judío, pero en realidad todos son israelitas. Y tanto ellos, israelitas, judíos, nosotros los gentiles que aceptamos a Jesucristo, vamos a ser o seremos parte de la familia de Dios. Ahí ya en la Nueva Jerusalén seremos un solo pueblo de Dios y vamos a compartir la eternidad como un solo pueblo, como un solo cuerpo, y ese cuerpo es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Figurativamente, gloria a Dios, Cristo es la cabeza, nosotros la iglesia o el pueblo de Dios ya en la Nueva Jerusalén somos el pueblo de Dios, gloria a Dios, somos el cuerpo, por así decirlo, y la cabeza es nuestro Señor Jesucristo. Esa ciudad, quiero decirles, estamos hablando de las características de la Nueva Jerusalén, va a tener, dice, calles de oro puro, gloria a Dios. Yo creo que no nos podemos imaginar realmente cómo será esa ciudad. Cuando Dios dice que hará cosas nuevas, quiero decirles que a veces pensamos que como que es algo renovado o algo que ya sobre lo mismo que teníamos antes, Dios va a hacer cosas, algo nuevo, o como cuando tienes tú una casa y la vas a remodelar y la arreglas por aquí por allá y bueno, pues ya queda casi una casa remodelada. No, pero dice aquí la palabra que el Señor deshace la anterior tierra, deshace el anterior primer cielo y los hace nuevos. O sea que yo creo que ni con nuestra mente podemos entender lo que Dios va a hacer nuevo.
Pero bueno, dice la palabra que las calles serán de oro puro, estará adornada por esas 12 perlas, que son las 12 puertas, por 12 piedras preciosas, gloria a Dios, que son los 12 cimientos. La ciudad tiene un tamaño bien definido que será suficiente para que vivamos todos los santos, todo el pueblo de Dios de todas las épocas de la historia. Ya les comenté, yo más o menos calculé 8.800 millones, eso por decir un 23%, pero bueno, pues si el Señor decidió salvar a mucho más, pues será mucho más que ellos. Pero bueno, aquí el punto es que todos cabremos en esa nueva ciudad, gloria a Dios, habrá suficiente espacio. Por ejemplo, a manera de una comparación, si vemos la superficie del lunar, la superficie del satélite de la Tierra, es de 9.380.767 millones de kilómetros cuadrados. Pero el área, quiero decirles que el área disponible para la Nueva Jerusalén, vimos que es un cubo perfecto, gloria a Dios, es de 13.824.000 millones de kilómetros cúbicos, o sea que es una ciudad sumamente grande. Con respecto a este punto, quiero decirles que el lugar santísimo, el tabernáculo y el templo que Dios mandó a construir en el Antiguo Testamento, el tabernáculo que construyó a través de Moisés, y después el templo de Salomón, el primero, y después la restauración de ese primer templo, y además que será ese templo parte del nuevo templo en el milenio, cuando Cristo haya regresado en su segunda venida, como está escrito en Ezequiel capítulo 40, es un paralelo a lo que es la Nueva Jerusalén en cuanto a su forma. O sea, es un cubo, y el lugar santísimo, si han visto alguna vez la construcción del templo, ven un cubo que es alto, ese es el lugar santísimo y que tiene exactamente las medidas, de alguna forma, las medidas similares al lugar donde estaba la presencia de Dios, el lugar santísimo. Es simbólica la ciudad, la Nueva Jerusalén es simbólica de que la presencia de Dios estará con su pueblo. Gloria a Dios. Es un paralelo de la Nueva Jerusalén en cuanto a su forma. Esta habitación fue diseñada según la morada celestial de Dios, que era un cubo perfecto. Eso lo podemos leer en primer libro de Reyes, capítulo 6, versículo 60. Dice ahí, fíjense lo que dice. Dice, el lugar santísimo estaba en la parte de adentro. Recuerden que el tabernáculo y el templo estaba el atrio, el lugar santo, y después estaba al final el lugar santísimo, donde nada más entraba el sumo sacerdote una vez al año. Bueno, pues el lugar santísimo, dice 1 Reyes 6:20, estaba en la parte de adentro, el cual tenía 20 codos de largo, 20 de ancho, 20 de altura, amén, o sea, las mismas medidas, similares, y lo cubrió de oro puro, purísimo. Asimismo cubrió de oro el altar de cedro. Gloria a Dios. O sea que es simbólicamente, la Nueva Jerusalén representa el lugar santísimo del templo de Dios del Antiguo Testamento. Entonces, dice ahí también la palabra, leímos que en la Nueva Jerusalén no habrá necesidad de templo en ella. Gloria a Dios, ya no va a haber templo en la Nueva Jerusalén. Los templos sirvieron en su tiempo para que Dios se manifestara al hombre, para que el hombre pudiera de alguna manera acercarse a Dios. Así sucedió con el tabernáculo, con el primer y segundo templos. El tercer templo que será reconstruido, ese pues Dios solo lo va a permitir reconstruir para tratar nuevamente con el pueblo de Israel en esos 7 años de la tribulación. Y el Señor sí va a construir, va a permitir que se construya un nuevo templo durante el milenio, porque además del pueblo de Dios que estaremos en ese tiempo,
habrá gente que todavía no esté redimida y que tendrán que aceptar a Cristo en ese tiempo, y que tendrán que subir a adorar a Jerusalén. Dice la palabra que los que no suban pues no recibirán la bendición de la lluvia. O sea que durante el milenio sí habrá un nuevo templo, que es el que manifiesta el profeta Ezequiel en el capítulo 40 y los capítulos posteriores. Habla de que sí habrá un templo en el tiempo del milenio, pero cuando termine el milenio y venga el juicio del gran trono blanco y baje la nueva ciudad de Jerusalén, la nueva Jerusalén no va a necesitar templo, no habrá necesidad de templo en ella, ya que el templo fue removido, como vimos, por nuestro Señor Jesucristo, pues desde su primer venida, cuando habló con la samaritana, le dijo que ya no sería necesario adorar ni en Jerusalén, ni en Samaria, ni en ningún templo, sino que Dios buscaría y estaba buscando verdaderos adoradores que lo adoraran en espíritu y en verdad. Y dice ahí que ya no hay necesidad de un nuevo templo para la nueva Jerusalén, porque ya el Dios Todopoderoso y el Cordero serán el templo ahí en la nueva Jerusalén, con su gloria y con la gloria de Dios y con la presencia de Dios en esa ciudad eterna. Gloria a Dios. O sea que imaginémonos esa ciudad eterna con calles de oro, con piedras preciosas, y sobre todo hagamos un lado ese punto. Lo más importante es la presencia de Dios, del Cordero, estarán en esa ciudad. Ya no habrá necesidad de sol, de luna, dice, porque el Señor va a alumbrar toda la ciudad, y la lumbrera, simbolizando cómo alumbra la luna a la tierra actualmente, pues la lumbrera pues va a ser ahí también nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, gracias a Dios, bendecimos su nombre. Y pues dice que a nosotros, la iglesia, a partir de la fiesta de Pentecostés, recordemos que el Señor nos hizo templos de su Espíritu. También ahí dice la palabra que los reyes de la tierra, que seremos nosotros mismos, los creyentes, el pueblo de Dios, tanto judíos como gentiles, los creyentes en Cristo salvos, traeremos honor a la ciudad y seremos parte de su gobierno, como está escrito en Apocalipsis 5:10, que el Señor nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Pero sobre qué tierra? En el milenio, la tierra antigua, gloria, vamos a reinar, pero ya en la nueva tierra, que es la que surge posterior al milenio, pues ahí vamos a reinar también, pero ya con nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Dice la palabra también que las puertas de la ciudad nunca se cerrarán de día. ¿Por qué? Porque ahí ya no va a haber noche. La luz de Dios nos va a alumbrar continuamente. No habrá ningún tipo de tinieblas, no habrá noche en esa ciudad. Va a ser una ciudad de día, completamente de día. Gloria a Dios, que nunca duerme, una ciudad que nunca va a dormir. Gloria, esa sí verdaderamente va a ser una ciudad, porque hay en la tierra actualmente hay ciudades, por ejemplo Nueva York, dicen que es una ciudad que nunca duerme, porque bueno, pues hay pachanga día y noche, sí, pero en esta ciudad, en la Nueva Jerusalén, va a estar la gloria de Dios, va a estar la luz de Dios continuamente, y no hay necesidad de noche, no hay tinieblas en ella. El profeta Isaías profetizó 750 años antes de Cristo, o sea, 2750 años antes. En Isaías él profetizó esto, dice ahí Isaías capítulo 60, versículos 19 y 20. Isaías escribió: el sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua, y el Dios tuyo por tu gloria. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua, y los días de tu luto serán
acabados. Gloria a Dios. Allá no va a haber, en esa ciudad no va a haber luto, va a ser de día continuamente. Gloria a Dios. La gloria de Dios va a alumbrar esa ciudad todos los días, y eso por la eternidad. Gloria a Dios. Y el luto se va a acabar. Gloria a Dios. Aquellos que tienen luto actualmente en su vida, aquellos que están sufriendo, sobre todo ahorita con esta pandemia, mucha gente, muchas familias están perdiendo seres queridos. Bueno, pues ese luto se va a acabar en esta ciudad. El Señor va a quitar ese dolor, lo va a arrancar, ese luto, ya no va a haber luto, va a ser una ciudad de fiesta continua por la presencia de Dios, y ahí estaremos nosotros. Dice la palabra que finalmente no entrará en la ciudad ninguna cosa inmunda, solo los que sean hallados inscritos en el libro de la vida. Gloria a Dios. Ya vimos los 2 libros que abrió también el Señor ahí con Juan, los libros que fueron abiertos cuando vino el juicio del gran trono blanco, donde estaban inscritas todas las obras de aquellos que no se salvaron y que serán juzgados por sus obras. Pero había otro libro, que es el libro de la vida del Cordero, donde estamos inscritos todos aquellos que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y que hemos sido limpiados de nuestros pecados, hemos sido salvados, hemos sido sanados, y estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra, pues, que no entrarán en la ciudad, ya vimos, los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, homosexuales, hechiceros, ladrones, idólatras, mentirosos, todos los que hacen maldad, todos los hacedores de maldad, no van a entrar a esa ciudad santa, a la nueva Jerusalén. Por eso te tienes que arrepentir. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y aceptar a Cristo y permitir que Cristo nos limpie de todo pecado. No hay comunión, no hay comunión de la luz con las tinieblas. Gloria a Dios. Dios es un Dios santo, Dios es un Dios puro, es un Dios limpio, y en Él no hay ningunas tinieblas. Gloria a Dios. Las tinieblas son todo lo que es lo contrario a Dios. Y por eso tenemos que asegurarnos que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida. Gloria a Dios. Asegúrate que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida. Gloria a Dios. En el libro de la vida del Cordero. Gloria a Dios. Bueno, pues vamos a concluir con una cita bíblica que le dijo el Señor, nuestro Señor Jesucristo, les dijo a la iglesia de Sardis, una de las 7 iglesias ahí del Apocalipsis. Les da una promesa a esta iglesia, a la iglesia de Sardis, que los vencedores, que iban a recibir los vencedores, los que salieran vencedores. Dice ahí en Apocalipsis 3:12, les dice Jesús que a los que vencieren, al que venciere el pecado, la maldad, al que siguiere al Cordero, ¿verdad? El que estuviera bien con el Señor, al que caminare con Cristo, dice, al que venciere, yo le haré, dice, columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén. Gloria a Dios. Ven las promesas que el Señor les hace a la iglesia de Sardis, a una de las 7 iglesias que están ahí en el libro del Apocalipsis, que representan las 7 iglesias a la iglesia de Cristo en diferentes épocas. Pero bueno, esta iglesia de Sardis pues representa también la iglesia de Cristo, nos representa a nosotros. O sea que esta palabra también es para nosotros. Dice que si vencemos, Dios nos hará columna en su templo, nunca saldremos de ahí. Gloria a Dios. ¿Quién quiere salir de un lugar tan hermoso y tan privilegiado? Dice, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, o sea, el nombre del Padre, el nombre de Yahweh, el nombre del Creador del universo. Dice, el nombre de la ciudad de mi Dios, que es la Nueva Jerusalén, que es su presencia misma, que es su gloria misma. Amén. Y dice, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo.
Gloria a Dios. Jesucristo tendrá en esa ciudad un nombre nuevo. Jesús significa Jesús Salvador, Cristo el ungido. Bueno, pues el Señor tiene preparado un nuevo nombre. Que cuál sea, pues eso lo descubriremos el día que estemos ahí. Gloria a Dios. Dice, entonces a los que resulten vencedores en esta vida, nuestro Señor Jesucristo nos prometió varias recompensas. Son 4 y con esto terminamos. Se nos dará acceso a esta nueva ciudad que es la Nueva Jerusalén, la ciudad de Dios, la ciudad eterna de Dios. 2, seremos columna en esa ciudad de Dios, seremos una columna, seremos parte de la estructura de esa ciudad. Gloria a Dios. 3, el nombre de Dios y el nombre de la ciudad de Dios será puesto en el vencedor, nos será puesto a nosotros que seremos vencedores. Y 4, también se nos dará el nuevo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Pues hasta ahí vamos a dejarle el día de hoy. Damos gracias a Dios por su bendita palabra. Yo quiero, para terminar, pues que hagamos una oración. Gloria a Dios, yo siento la presencia de Dios. A mí la palabra de Dios me llena, me bendice, me da esperanza, esas promesas hermosas. Gloria a Dios, pues para uno que camina con Cristo, pues como escribió el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Pues gloria a Dios, nos gozamos sabiendo que tenemos todas estas promesas, toda esta herencia con Dios por medio de nuestro Salvador Jesucristo. Entonces yo te invito a que tú lo recibas hoy, que recibas hoy esa promesa de salvación que es en Cristo Jesús, y vas a recibir todo esto que acabamos de leer en este día. Vas a ser la esposa de Cristo, vas a recibir toda la herencia de Dios, te vas a ser un hijo de Dios, vas a recibir toda su herencia, y Dios tiene preparada una nueva ciudad donde habitaremos los que hayamos vencido, los que hayamos caminado con Cristo, los que no hayamos negado a nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo te invito a que tú recibas hoy a Cristo Jesús en tu corazón. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias en este día por esta bendición que hemos recibido por medio de tu palabra. Tú nos llenas de esperanza, de fe, de gozo, de paz. Nos das todas estas revelaciones. El hombre natural no entiende las cosas de Dios. El hombre espiritual, nosotros que hemos nacido de nuevo espiritualmente, sí las entendemos, las recibimos. Padre, salva a aquel que te acepte en su corazón. Si quieres aceptar a Jesucristo como tu Salvador, simplemente repite esta oración. Padre, te recibo como mi Señor y Salvador. Pido perdones mis pecados, me limpies de toda maldad, me transformes por medio de tu Espíritu Santo. Yo te recibo como mi Salvador y recibo tu Espíritu Santo que va a ayudarme a transformar esta vida de pecado y a convertirme en tu Hijo. Gracias que me das potestad, poder de ser hecho tu Hijo en este día. Te recibo como mi Salvador. Gracias, Jesús, y me arrepiento de mis pecados y te doy gracias por tu bendita provisión y por tu bendita bendición. Gracias, recibimos esta bendición el día de hoy en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues que Dios los bendiga, Dios los guarde. Cuídense, busquen del Señor, lean su palabra, estudien otra vez este capítulo que leímos, ahí el capítulo 21, recuerden, leímos de los versículos 9 hasta el 27, vuélvanlo a estudiar, si quieren volver a ver el video, pues para estudiarlo, pues gloria a Dios. Lo importante es que crezcamos espiritualmente. Gloria a Dios. Pues que Dios los bendiga, la paz de Cristo con todos ustedes, y recuerden que son tiempos difíciles, peligrosos, pero si habitamos al abrigo del Altísimo, moraremos bajo la sombra del Omnipotente. Maranata, recuerden, Cristo viene pronto. Dios los bendiga a todos. Shalom, un abrazo.